Bueno, muchas gracias, Cora. Seguimos enseguida, después de escuchar a Esteban con las preguntas de este bloque. Bueno, muchas Esteban. gracias. Bueno, qué decir, ¿no? Participar de unas jornadas de Fundopsi que están desde antes que yo ingresara al campo de la salud mental es un honor. Me parece mentira el tiempo que ha pasado. Yo he estado en el Paseo de la Plaza como asistente y poder participar hoy de este panel. Gracias Lili, Miriam por invitarme. Y en particular yo que tengo la posibilidad en APSA de venir trabajando con Cora, es una gran satisfacción este intercambio y esta sinergia que pretendo que la podamos plasmar, porque veo en Cora una psiquiatra de trinchera que piensa el mapa del país desde un punto de vista sanitario y clínico. Y esto para mí es una experiencia de mucho aprendizaje y de riqueza, porque a mí me pasa que lo pienso en la intersección de la clínica y el marco normativo y las necesidades que ocurren en ese planeta tan particular que es el de la psiquiatría forense, y que lo que intento transmitir es que está mucho más presente en la vida de todos nosotros de lo que se tiende a creer. Vamos a poner la modalidad de presentación. Yo de los que les vengo a hablar hoy es que tratar de echar un poco de luz o de lineamientos generales a la hora de interpretar el concepto de riesgo que se desprende de la ley de salud mental, y para eso la única manera de entenderlo y poder manejarlo un poco en la situación de la urgencia o en la situación de la emergencia es oponerlo al concepto de peligrosidad. Estos son, vamos a llamar, mis posiciones actuales, y vamos a meternos en el marco global de este problema, que es la perspectiva de derechos humanos. Porque la noción de riesgo, tal como está planteada como el centro alrededor del cual va a girar el sistema normativo a la hora de la internación. Y la noción de riesgo debe ser vista también conjuntamente con la noción de la autonomía del paciente. Entonces ahí uno empieza a entender por qué la ley de salud mental, y voy a hablar de la ley de salud mental haciendo un recorte de la misma, voy a tratar de trazar la fisonomía de la ley de salud mental. No tengo la intención de hacer una crítica a la ley de salud mental ni una defensa a la ley de salud mental, sino hacer un análisis técnico que nos permita a nosotros trabajar de acuerdo al marco normativo vigente. Y sí, voy a emitir una opinión. Yo creo que a veces, por la polémica que surgió o que acompañó el surgimiento de la ley de salud mental, desde voces muy críticas se prepara a los residentes, no en aspectos técnicos, sino que se les transmite una ideología, por un lado y por el otro. El gran problema es que se los despoja de instrumentos técnicos a la hora de resolver las clásicas situaciones dilemáticas que se presentan en la práctica clínica. Por ejemplo, nosotros proponemos un tratamiento y el paciente no quiere hacerlo. De ese tratamiento que el paciente no quiere llevar a cabo, se desprende una situación de riesgo. Y hoy en día, y lo que vemos en el trabajo de supervisión de residentes y en distintas provincias del país y en el ámbito de Cava particularmente, y que es increíble, es que las nuevas generaciones de psiquiatras que se formaron en los últimos 10 años no saben resolver las situaciones en las cuales los pacientes o las familias le dicen no queremos hacer este tratamiento o nos lo llevamos de la internación. Y esto pasa porque estamos atravesados de antinomias y de ideologicismos. Muy bien. El ámbito de fondo, el telón de fondo, es que la Argentina forma parte de un mundo que ha diseñado un sistema universal de protección de derechos humanos. Este sistema universal de protección de derechos humanos, que es un conjunto de normas e instituciones, ¿destinados a qué? A proteger a los individuos de la fuerza que tienen los estados dentro de los cuales viven. Por eso el sistema de protección de derechos humanos es universal y es transfrontera. ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo funcionan los países del mundo? Adhieren a pertenecer a estas estructuras supranacionales, firman su ingreso, nadie les obliga a ingresar. A la Argentina nadie la obligó a ingresar al sistema de protección universal. Y una vez que el país ingresa, asume compromisos. ¿Qué pasa con un individuo de un Estado que siente que su Estado no lo ha sabido respaldar? No pudo acceder a la justicia fue demasiado lenta, etcétera, etcétera.
acude a los organismos internacionales de derechos humanos. Argentina, lógicamente, al ser un país americano, va a estar bajo la égida de un sistema regional que es el de la OEA. También está el europeo y el africano. En 1994 la Argentina reforma su constitución. Todos nosotros sabemos, y periodísticamente trasciende, por la famosa reelección, por la reelección y por el tercer senador. Sin embargo, esa constitución generó un enorme consenso en el arco político acerca de la necesidad de que Argentina le diera jerarquía constitucional a un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos sumamente importantes, que son los que lucen aquí en la diapositiva. Pero yo me voy a concentrar en uno de ellos, que hacia 1994 no estaba, y que fue hecho y presentado al mundo, y promulgado y sancionado en el año 2006, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Constitución del 94 previó un mecanismo de jerarquización de tratados, que es que estos fueran aprobados por las 2/3 partes de las cámaras. Y la Argentina adhirió a esta Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006 y en el año 2014 le dio jerarquía constitucional. La Constitución Nacional con sus artículos, por un lado, y los tratados internacionales con jerarquía constitucional conforman un bloque de constitucionalidad federal, tienen similar jerarquía. De manera que en la punta de la pirámide de nuestro sistema legal está ese bloque de constitucional federal. Y dentro de ese bloque está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la materia que en esta exposición vamos a tratar es la Convención Estrella, y que es el primer instrumento de derechos humanos del siglo XXI, y que va a inspirar en la Argentina la reforma del Código Civil, la Ley de Salud Mental, la Ley de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimientos, y que va a traccionar al sistema legal argentino y al sistema sanitario en consecuencia, hacia la conformación de un modelo, de un paradigma social de la discapacidad por oposición a el paradigma que se centra en las condiciones inherentes de la persona que detenta el trastorno mental. De este modo, ICORA hizo un muy buen índice de cuáles son las normas legales que existen en materia de salud mental, que van más allá de la ley de salud mental. Sin embargo, para lo que yo quiero tratar aquí y darle ese contexto a la noción de riesgo, estas son las normas que nosotros debemos entender en este sentido. Nosotros no podemos leer a la Ley Nacional de Salud Mental y entender por dónde va si no la ponemos a la luz de un fenómeno que se llama la constitucionalización del derecho civil. Es decir, para el viejo derecho civil, lo que pasaba en la relación médico-paciente o psicólogo-paciente era un asunto entre privados. Con el derecho civil constitucionalizado a la luz de las garantías convencionales y constitucionales, lo que pasa en la relación profesional de la salud y paciente de salud mental es un asunto de interés público, tutelado por garantías convencionales, convenciones y constitucionales, nuestra Constitución. Entonces, la ley de salud mental no fue un exabrupto. ¿Puede gustarnos? Mucho, poco, nada, pero no fue un exabrupto. Formó parte de un continuado, de un continuum, de un pack que surge desde la perspectiva de derechos humanos. Nosotros teníamos un Código Civil cuyo modelo, como les dije, estaba centrado en la incapacidad de la persona de asumir la dirección de sus propios asuntos. Eso es lo que se llama el modelo protectorio tutelar con sustitución de la voluntad, era el Código de Vélez-Sarsfield, inspirado en el modelo romano, y contemplaba el insano y el inhábil. Y la figura estrella era el curador. Ese curador tomaba decisiones, o proponía decisiones, y quien decidía y vigilaba que esas decisiones fueran las adecuadas era el juez. El juez, como buen padre de familia, ese era el patrón que marcaba la doctrina. Ese padre de familia, ese juez, abrevaba en un conocimiento psiquiátrico, inspirado por el alienismo. Acá tenemos una definición de la alienación mental, un trastorno puramente intelectual, no conocido por la persona, y donde la persona pierde adaptación creativa adaptación productiva, discúlpenme porque es una diferencia muy grande. Pichon-Rivière definía la salud mental como adaptación creativa, acá estamos hablando de una adaptación productiva. De manera tal que un alienado era alguien que no entendía la patología que detentaba en el plano cognitivo, o sea, en el plano racional, y que además había dejado de ser útil y provechoso para la sociedad.
Esta era la mejor definición posible para la época. Es muy fácil caer ahora sobre el positivismo o sobre el nihilismo. Es lo que había. Muy bien, este modelo social de la discapacidad es cierto que tiene una inspiración fuertemente antimédica, es cierto, sí, es cierto. Entonces, lo que está proponiendo es romper el binomio juez, buen padre de familia y conocimiento psiquiátrico, y propone el ingreso de otros actores en el campo de la salud mental. El juez se inspiraba en qué modelo de buen padre de familia, era un modelo de familia tradicional, pero nosotros nos dedicamos a un campo fascinante, atravesado por los cambios de la conducta social. ¿Cuántos modelos de familia tenemos hoy? ¿Cuál es la familia estándar? Es la época de la diversidad. Por suerte de la diversidad está tu vida. Siempre digo lo mismo. En el DSM-2, el alcoholismo formaba parte del capítulo de los disturbios sociopáticos de la personalidad. Hoy esto es impensado. Este modelo social de la discapacidad, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que estatuye? Que la distancia que existe entre la persona con la discapacidad y el mundo habitual es una distancia creada por barreras que pueden ser reales, como la falta de una rampa, de un semáforo sonoro, pero también las barreras actitudinales que impone la sociedad a las personas con trastornos mentales o con discapacidad. Entonces dice que si uno brinda el apoyo como un puente, esa discapacidad se armoniza, se neutraliza o se diluye, de manera tal que en el modelo social de la discapacidad no depende tanto de las condiciones inherentes de lo que falta, sino que es una ecuación relativa, surgida más de las distancias creadas por las barreras actitudinales. De ahí la gran propuesta de la Convención en su artículo 12, en donde va a introducir la figura del apoyo. ¿Apoyo a qué? Para que la persona pueda decidir, de acuerdo a sus derechos, está en negrita, en sus derechos, en la voluntad y en sus preferencias. Esta convención va a decir que las personas con discapacidad tienen derecho al ejercicio de su capacidad, en cualquier setting y en igualdad de condiciones con los demás. Ahora, en igualdad de condiciones con los demás no quiere decir un nihilismo de que la patología no existe o de que la discapacidad no existe, sino que con los apoyos los vamos a nivelar para que pueda tomar esas decisiones. El artículo 3 de la Ley de Salud Mental, que tiene un párrafo que quiero evitar la polémica y no meterme en esta definición de salud mental, yo deslicé una definición de salud mental muy interesante, que era la de Pechón, ¿sí? Pero tiene un segundo párrafo que va a decir que la capacidad se presume. ¿Por qué hablamos de perspectiva de derechos humanos y de que la capacidad se presume? Porque cuando hablamos de derechos humanos y de normativas que tratan la cuestión de los derechos humanos de las personas, estamos hablando de normativas que tutelan un gran derecho humano y principio fundante de todos los otros. O sea, un principio, algo que es un derecho humano en sí mismo y que ontológicamente genera a los otros. Estoy hablando de la dignidad. De la dignidad por ser un ser humano, por ser una persona. ¿Qué es la dignidad? La cualidad de respeto que merece a alguien precisamente por ser ese alguien. Y acá viene el asunto. Tomar decisiones por otras personas afecta la dignidad de la decisión personal, afecta la autonomía. Entonces la ley de salud mental pivotea alrededor o crea condiciones jurídicas tendientes a que la persona pueda decidir y empoderarla en la decisión de sus tratamientos. De manera tal que va a decir que la existencia de un diagnóstico no justifica hablar de riesgo o hablar de incapacidad. Por eso incapacidad y riesgo empiezan a aparecer juntos en un artículo. La persona además va a tener derecho a que su condición, fíjense todos los derechos que enlista como mínimos para una persona con padecimientos mentales. Pero uno de ellos es importantísimo para lo que vamos a hablar hoy, que es la persona tiene derecho a que su condición no sea considerada como inmodificable. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la ley de salud mental? Va a decir que solamente cuando la persona reúna condiciones de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros,
se va a poder ir sobre esa decisión, se le va a poder avanzar sobre la autonomía, se lo va a coaccionar. Y acá viene entonces el problema. Nosotros tenemos que entender que teníamos un sistema normativo en materia civil que era el viejo artículo 482, que uno podía internar a una persona si era de temer que usando su libertad, esta persona pudiera generarse un perjuicio. ¿De acuerdo? El concepto de temer es un concepto potencial. Al respecto, un colega, Martínez Ferretti, siempre señalaba que el concepto de temer viene de la temerabilidad, que en italiano es una sinonimia del concepto de peligrosidad. No solo la ley de salud mental habla que para internar coactivamente tiene que detectarse riesgo cierto e inminente. Es el propio Código Civil, 5 años después, que va a decir que una persona va a poder ser internada en contra de su voluntad solo si hay riesgo cierto e inminente de un daño de entidad. Ahí el Código Civil perfecciona la fórmula lingüística que se utiliza para expresar el daño y, a diferencia de la ley de salud mental, va a introducir la figura del daño. ¿Riesgo cierto inminente de qué? De daño. Cualquier daño no, de determinada entidad. ¿Por qué señalo el Código Civil? Porque entonces no es la ley de salud mental ya. Es la ley de salud mental, es el Código Civil, son las normas que se desprenden de un paradigma asumido porque la Argentina adhirió al modelo social de la discapacidad. Y la Argentina no adhirió a ese modelo social de discapacidad con una pistola en la cabeza. Es una política de Estado. Alfonsín, Menem y el Pacto de Olivos, acuerdo con los radicales, gobierno de Néstor y Cristina, y les quiero contar, gobierno de Mauricio Macri también. En el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice dos cosas. En la Argentina se violan derechos en instituciones psiquiátricas. La Argentina adhiere al cierre de los hospitales manicomiales. Lo que yo quiero señalar acá es que la Argentina tiene una política de Estado al respecto. Es un error maniqueo reducir la discusión a las posiciones de la grieta. Es appealing, es seductor, pero es maniqueo. ¿De acuerdo? Y es falaz. Un tema vigente que ya se discutirá en otro momento. El Código Civil obliga a las autoridades sanitarias públicas a trasladar a las personas a los centros de salud para que reciban evaluaciones interdisciplinarias. ¿Qué es la peligrosidad para la psiquiatría, para la criminología clásica? Que a nosotros nos derramó en nuestro sistema asistencial y todos hemos usado la fórmula del peligroso para sí, para terceros. La peligrosidad es una probabilidad de volver a cometer un delito. Ese es el origen del término. La peligrosidad es una probabilidad, pero es una probabilidad que depende del diagnóstico de enfermedad, del momento evolutivo, de la persona, del hecho cometido y de las condiciones socioambientales. Vamos a poner el ejemplo de una persona que padezca esquizofrenia. La esquizofrenia va a estar siempre. Es cierto que se va a modificar, se puede modificar el estadio evolutivo. La personalidad está siempre. El hecho es inmodificable, el hecho violento, ya ocurrió. Y las condiciones socioambientales o psicoambientales, las mesológicas, como las llamaba José Ingenieros, son siempre malas. El paciente con un severo trastorno mental tiene una caída vertical que va perdiendo incluso su red de apoyo. Cuéntenme ustedes esta fórmula de 5 elementos con 4 elementos invariables y el diagnóstico que se desprende no es el de que la peligrosidad se mantiene. ¿Quién puede ser dado de alta y quién puede ser dado de alta de una institución carcelaria forense aplicando la fórmula de la peligrosidad? ¿Qué perito se va a atrever y qué psiquiatra se va a atrever a decir que una persona que mató a otra siendo esquizofrénica dejó de ser peligrosa para sí, para terceros? Entonces esto generaba un rum en el ambiente penal en donde se empezó a decir que la peligrosidad fundaba un tipo de medida de seguridad que no era para nada una medida terapéutica, sino que era una medida de neutralización de la peligrosidad, de la cual la persona solo puede salir de esa medida de seguridad por un dictamen de médicos previos. Entonces, una persona puede estar 25 o 30 años internada en un hospital psiquiátrico carcelario porque nunca deja de ser peligrosa, porque la fórmula de peligrosidad es muy difícil de satisfacer. Y a lo mejor si la persona hubiera sido imputable, salía en libertad en 3 años. A eso se lo llama fraude de etiquetas o penas camufladas. Es esa discusión
la que llega al mundo de lo civil, y se plantea entonces que hay que utilizar una noción que esté más acotada en el tiempo, más estática, para que sea una situación más flexible y pueda dar origen a las altas. ¿De acuerdo? Entonces, acá aparece la situación de riesgo, de daño cierto inminente que maneja la Ley de Salud Mental, en donde le pone como condiciones que sea evaluada en forma interdisciplinaria en cada situación particular y en cada momento determinado. En otro pasaje la ley va a hablar de algo, lo va a decir mejor, y va a hablar de la situación de riesgo cierto e inminente. Y ese es el trasfondo, el escenario, la lupa bajo la cual hay que mirar la noción de riesgo, que es la situación te saca de la inmediatez, de decir, bueno, en el aquí y ahora la persona no patea el escritorio y no tiene riesgo cierto e inminente. La situación te permite decir, che, ¿cómo está viniendo la persona en los últimos tiempos? ¿Y qué perspectiva hago? ¿Cómo entiendo que puede estar conforme de cómo lo veo hoy y de cómo estuvo en los últimos 10, 15 días a cómo va a estar dentro de una semana? Por supuesto que es un diagnóstico de probabilidad, pero la situación, que el especial tiene sinonimia con estado, la situación en definitiva es una sucesión de estados, te permite una aplicación más dinámica, incluso a la hora del alta, o de decidir una no internación, porque una persona transita situaciones y sale de ellas. Pero es falaz y es técnicamente equivocado homologar el riesgo cierto inminente a un aquí y ahora, porque eso despoja a la persona, paciente o usuaria del sistema de salud del derecho a recibir la mejor atención posible. No es verdad que la ley de salud mental no permita internar por la fuerza a una persona que se encuentra en una crisis. No es verdad. Y no es verdad que una persona profundamente afectada por la compulsividad del consumo o por un juicio desviado, que si dice yo no me quiero internar, no es verdad que esa persona puede decir que no, porque la ley banca que la persona tome decisiones sobre su tratamiento. Porque para decir que no, hay que estar competente mentalmente. Y una persona atrapada en la compulsividad del consumo y una persona con el juicio desviado, sin conciencia de enfermedad, no están competentes para rechazar el tratamiento. Y ese es un error técnico, una falla formativa que en los últimos 10 años se le está transmitiendo a los jóvenes y a las jóvenes que se están formando en psiquiatría. ¿Por qué es tan difícil nuestra práctica? Un paciente se tiene que operar del corazón y a nadie se le ocurre que va a recibir una lesión en el pecho, porque se comparte el supuesto de que la enfermedad coronaria es una enfermedad de verdad. Ya sabemos qué pasa con nuestras enfermedades y la visión que tiene la sociedad y particularmente Occidente. Es decir, que nosotros atravesamos una tensión de derechos. El derecho a la libertad versus el derecho a la salud, con el cual nosotros por formación estamos más familiarizados de ir tras la satisfacción del derecho a la salud del paciente. La adopción del modelo social de la discapacidad implicó un cambio de paradigma, al cual se puede aplicar la noción de paradigma de Kuhn, como un conjunto de preguntas y respuestas que explican y que autoperpetúan las ideas madres de ese paradigma. Kuhn explica un fenómeno evolutivo en el desarrollo de las ciencias duras. Acá somos ciencias sociales y el cambio de paradigma vino por decreto, por decirlo de alguna manera. La ONU bajó el cambio de paradigma. Pero había un fenómeno social que arrancó silenciosamente en los años 60 con este movimiento de los pacientes de nada sin nosotros y todo con nosotros y nada sin nosotros. ¿De acuerdo? Ahí está el origen de ese movimiento que derrama en el siglo XXI con una convención de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de salir del concepto de peligrosidad e ir en el ámbito clínico al uso de la noción de riesgo? Bueno, la urgencia, traducir la fórmula del riesgo cierto inminente a riesgo grave, porque hay mucha discusión acerca de si cierto es certeza y certeza no tenemos. La certeza se refiere por oposición a la peligrosidad potencial. La certeza es una convicción interna del clínico que evalúa. Y la inminencia no es inmediatez. Es una fórmula poco clara, no la estoy defendiendo. Quiero decir, ¿qué podemos hacer con esta formulación? Entender por qué fue escrita
Y la propuesta sí que hago es asimilarla a la de la noción de riesgo grave, que es una noción que estamos todos familiarizados en la medicina. Estoy terminando. Asimilarla a un atributo de estado, no de rasgo de la personalidad, y apoyarnos en un modelo situacional, entendido como una sucesión de estados. Aquí tienen distintas referencias bibliográficas que hemos escrito acerca de la noción de riesgo. En muchas de ellas son artículos en los que he participado y otros son artículos de otros autores. Bueno, les agradezco mucho la atención y bueno, espero que haya preguntas, que podamos participar en ese intercambio. Bueno, muchas gracias, Esteban. Vamos a dar comienzo al intercambio de preguntas. En este caso, tenemos una pregunta para Cora. Cora, en relación al punto número 1, ¿no? La ley de salud mental, de alguna manera, no implica un plan de salud mental. La pregunta sería, ¿existe un plan de salud mental en nuestro país? Sí, existen. Hace poquito se creó el plan provincial en la provincia de Buenos Aires, algunas pocas provincias tienen. Y en relación a esto, yo creo que deberían haber planes en todas las jurisdicciones del país, sobre todo esto, teniendo en cuenta realidades locales. Entonces, cada una de las provincias, volvamos a Ministerio de Salud de Nación, a través de la federalización se descentralizan la ejecución y la gestión de políticas públicas en lo local. Cada uno de los lugares debe tener su plan de salud mental. Bien. Miri, ¿querés Pero son hacer- pocas las provincias. Sí, acá hay preguntas del público. Gracias a los dos desde ya. A ver, acá hay una pregunta para Esteban. El mayor problema radica entonces en la formación de los profesionales. ¿Cómo podría modificarse esto? Bueno, yo creo que con espacios como estos y bajar este tipo de actividades a las trincheras, ir hacia el lugar donde están los jóvenes. Porque verdaderamente la resolución de estos momentos dilemáticos no son tan distintos a cómo era al 9 de diciembre del 2010. Los procedimientos son iguales. Se evalúa la competencia psíquica de la persona para rechazar o para aceptar un tratamiento, y en el caso de que el equipo interdisciplinario considere que la indicación es la internación y la persona no quiere o la familia no quiere, nosotros vivimos en una sociedad de derecho, en un Estado de derecho, entonces no podemos tomar decisiones propias. ¿Qué se hace? Se apela a la justicia. Pero esto se hacía antes también. Entonces se le informa a un juez que está pasando esta diferencia de opinión, que nosotros, equipo interdisciplinario, consideramos que hay un riesgo cierto, inminente, y que la persona no lo considera de esa manera y no quiere ser internado o se está yendo de la internación. Esto que para los que ya tenemos algunos años recorridos, ni siquiera se necesita ser médico legista para conocer este recurso, los jóvenes lo ignoran profundamente porque se les está transmitiendo en las guardias y en las residencias que nada se puede hacer ante esos casos. Entonces muchas veces, y los voy a decir con todas las letras, parecen dibujadas las historias clínicas. Aparece que el paciente no presenta riesgo para poder darle voluntariedad al retiro de la institución. Entonces le estamos enseñando a los jóvenes a mentir y no les estamos diciendo cómo proceder en las situaciones. Y empiezan a ocurrir situaciones que toman estado público, generan temor, generan responsabilidad profesional, y al mismo tiempo el profesional está haciendo otra cosa, está en inacción. Entonces, realmente muchas de las situaciones que han tomado estado público fueron mal manejadas. Situaciones en las cuales hay sentencias fueron mal manejadas por confusiones técnicas. Entonces tenemos que llevar todo esto a los jóvenes, a los profesionales,
a los servicios, pero no porque venimos con con la buena nueva y vamos a predicar, sino con aspectos técnicos. Y le che, mirá que esto no es así como ustedes lo están diciendo, es un error. Y yo veo momentos, porque una cosa es decir, miren, yo voy a hacer una presentación en la que voy a dar mis críticas a la ley de salud mental, y la critico, supongamos. Ahora, agarra a decir, porque la ley de salud mental y los enemigos, y esto no es lo que hay que hacer, ¿qué estamos haciendo? Estamos enardeciendo a los jóvenes, además con ideas equivocadas, técnicamente equivocadas. Ahora, qué distinto sería que se hagan jornadas en, bueno, mira, hay que hacer así. Se procede de tal y cual manera. Ahora, al final hacemos una jornada de discusión entre posiciones diversas sobre cómo tendría que ser. Pero avisás que vas a estar emitiendo opiniones. Avisás que vas a estar emitiendo opiniones. Educando. Esa es la solución. Y es como en la práctica. ¿Cómo hicimos? ¿Cómo nos formamos nosotros? En la medida de lo posible, la gran mayoría de todos nosotros. Evitando la ortodoxia. Porque tratamos una materia, el ser humano, que sabemos que no hay una teoría que lo abarque todo. Después uno elige una teoría, pero sabe que está haciendo un reduccionismo. Está avisado, estamos avisados de que tomamos decisiones. Bueno, acá es lo mismo. Uno puede decidir tener una posición crítica, o decidir tener una posición fervorosa, o decidir tener una posición intermedia. ¿Querés mi opinión personal? Yo he decidido tener una posición intermedia. Hay aspectos. Y en esto en general, muchos de los que estamos en APSA en este momento en puestos, vamos a llamarlos directivos, tenemos esta posición. Vemos aspectos positivos, vemos aspectos que tienen que ser mejorados y vemos aspectos que podrían haber sido no dichos o dichos de otra manera. ¿Sí? Sin embargo, creemos que con la actual ley de salud mental, corriendo el eje de la, que lo dijo muy bien Cora, corriendo el eje de la discusión ley sí, ley no, aún con esta misma ley, se pueden trabajar sobre planes de salud mental para mejorar lo que es el diseño y la provisión de un sistema de salud mental para la población. Y creemos que aquellos aspectos poco claros o no tan claros o que generan confusión, porque si al cabo de 12 años estamos discutiendo qué es el riesgo, es que el concepto tiene complejidad, tiene complejidades. Creemos que esto se puede resolver con consensos intersocietarios acerca de pautas o guías para interpretar el riesgo cierto e inminente del artículo 20 de la ley de salud mental. No necesitamos conformar dos mayorías en Senado y en diputados y voltear una ley y estar así alegremente en un péndulo legislativo y a ver si juntamos mayorías para imponerles al otro la forma de pensar. Si nosotros hoy con la máquina del tiempo volviéramos en el ámbito de Cava a la época de la 22.914, los problemas siguen siendo los mismos. La falta de camas, la falta de profesionales, problemas formativos, problemas edilicios, la falta de dispositivos adecuados, y qué hacer y qué problema psiquiatría hay cuando tenés que internar al paciente y el paciente te dice que no. Y claro, si ese es el gran problema de la diaria que tenemos en el ejercicio de nuestra práctica. El paciente que viene en una situación de riesgo, vamos, de riesgo de daño, ya saquémosle adjetivos, un tipo en riesgo o un tipe en riesgo, te viene a la consulta y te dice, pero no quiero hacer lo que usted me dice que tengo que hacer. Y si de eso se trata la atención en nuestra especialidad. Fue siempre así y va a seguir siempre siendo así. Educando. Y aprendiendo todos, porque no es que educando, llámenme que yo los voy a educar. No, todos aprendemos todos los días. Pero hay que adoptar una mirada desprejuiciada. Esteban, ¿nos podrías decir lo más resumido que puedas, puntualizar dos conceptos, lo más cortito por el tiempo? Porque la verdad que me Dale. parece que todo esto nos genera, ojalá ustedes puedan, que el año que viene, si podemos, armemos un lindo workshop de educación y convocando en lo posible a todos, pero fundamentalmente a los jóvenes, a poder intercambiar sobre este tema, ¿no? ¿Nos puedes decir cómo se termina riesgo grave y estatuto de Estado? Bueno, mirá, digamos, el riesgo es una probabilidad de daño. Y el riesgo grave se configura, si vos querés, para que te diga bien corto, por una sumatoria de criterios. Entonces,
hay plan, hay conductas concordantes con ese plan, ha habido agresividad en la última semana o en los últimos 15 días, está haciendo cosas que lo ponen en peligro, está con un trastorno mental que está cursando una fase de descompensación. Todas esas cuestiones, determinados signos clínicos, insomnio, agitación, perplejidad, compulsividad por el consumo, agresividad, inquietud. Está tranquilo hoy, pero en los últimos 15 días le robó a la madre, vendió, estuvo drogado, desapareció 48 horas, volvió golpeado, robó. Hoy está tranquilo, pero hace 48 horas robó. Hoy está tranquilo, pero está entrando y saliendo de ciclos alucinatorios y delirantes que condicionan la conducta parcialmente, pero tiene antecedentes de que con las alucinaciones pasa a la conducta agresiva y está volviendo a tener esto, no está tomando la medicación. Anoche se peleó con el hermano. Es decir, la presencia de agresividad es muy fuerte. La perplejidad es un signo de riesgo de conducta suicida. Un intento reciente es de tremendo riesgo. Un intento fallido. La verdad que los psiquiatras que trabajan en los sanatorios generales les toca ver todo el tiempo este tipo de pacientes y el paciente de más riesgo, porque el intento fracasado es el mayor riesgo, lo que más te avisa que puede haber de nuevo un intento. O sea que les toca un paciente en gran actividad suicidogénica. Esas son las cosas que hay que ver. No puede ser que se le pregunte, que se lo vea tranquilo al paciente y se diga, ¿vos querés hacer un tratamiento? Sí, yo quiero hacer un tratamiento. Y se diga que no hay riesgo cierto inminente. Es falaz. Ni hablar cuando le ponen decanoato y le dan balcote. Sí, ¿cómo? ¿Está tan bien y le das todo esto? También hay poca inteligencia en la confección de las historias y las decisiones que se toman. El paciente está fenómeno y lo mandan con la inyección de alopidol, con risperidona oral, balcote, Valium. ¿Sí? Todo esto para alguien que está igual que nosotros. Bueno, a lo mejor también nosotros estamos tomando alguna de esas cosas, pero más allá uno asume que no. Entonces, también tiene que haber, en la educación, tiene que haber concordancia entre lo que se ve, se escribe y se decide. No sé si te respondí. Sí, totalmente. Sí. Cora, incluye la ley una ley para adicciones, digamos, nuestra actual política en salud mental, ¿existen leyes que tengan que ver con la adicción específicamente? Sí, el artículo 4 de la 26657 claramente incluye las adicciones dentro de las políticas de salud mental, con todas las obligaciones y derechos en relación a eso. Con lo cual, creo que también es importante que también cuando hablamos de salud mental, también hagamos la inclusión o la extensión de pensar en esas mismas políticas con todos sus derechos para los consumos problemáticos, que por otro lado, si tenemos en cuenta la epidemiología, sabemos que, digamos, pensando en cuáles son los problemas más frecuentes o la prevalencia que tenemos en enfermedades mentales, sabemos que los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad y los consumos problemáticos son los tres factores que más deberíamos tener en cuenta para esto, y con lo cual, sea en el efector que sea, las adicciones deben ser tratadas por el equipo de salud. Eso creo que es importante remarcarlo. También, como decía Esteban, cuando pensamos en la formación de los colegas, creo que la formación también en relación a consumos problemáticos debe hacerse foco y como otras tantas situaciones de salud, debe brindarse la atención y la importancia que debe tener. Lili, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta más? Porque acá hay varias preguntas de los colegas. Tiempo no tenemos mucho, pero pongamos alguna más. Bueno, y si no podemos hacer lo que decías antes, que me parece bárbaro, que es organizar un workshop para el año que viene sobre este tema. El primero del año que viene podemos hacer sobre este tema. Bueno, Sí. los comprometemos. Sí, cómo no. Y acá tenemos mensajes, tenemos un mensaje de Santiago Levín, que dice: felicitaciones a Cora y a Toro, brillantes exposiciones, gracias a ellos y gracias a Fundoxi. Gracias, Santiago. Y también de José Cecilio Rodas, y bueno,
de una lista de gente que nos está acompañando. Muchísimas gracias, nos quedamos con muchas ganas y ojalá podamos seguir desasnándonos sobre esto y no dejando, ¿no es cierto?, que la grietización nos impida seguir pensando en profundidad y encontrar recursos, que es lo que más necesitamos. Muchas gracias a los dos. Gracias. Muchísimas gracias. Fue un placer, Muchísimas gracias. un verdadero placer. Muchas gracias.